Continuamos nuestra explicación del matrimonio cristiano. Vamos a profundizar este tema. Ahora hablamos de las obligaciones de los esposos. Obligaciones de los esposos. Y bien, los esposos tienen varias obligaciones. Primero, deben guardarse una fidelidad inviolable. Deben guardarse una fidelidad inviolable. Faltar a ese deber es una vergüenza, una injusticia, un perjurio. Los esposos deben guardarse una fidelidad inviolable, total y absoluta. Faltar a la fidelidad, es una vergüenza, es una injusticia, como por ejemplo se roba el carro del vecino, y es un perjurio. Perjurio, es decir, usted falta a Dios, a tu juramento, porque fue unido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, esto primero. Segunda obligación de los esposos: amarse mutuamente, amar uno a otro. Amarse mutuamente como Jesucristo ama a su iglesia y como la iglesia ama a Jesucristo. Los esposos deben amarse mutuamente, amarse uno a otro. Por eso no deben faltarse al respeto, no deben gritarse, no deben ser egoístas, no deben ser, criticones. Por ejemplo, no criticar a su esposa frente a sus parientes, ni criticar al esposo frente a la familia. ¿Por qué? Porque el la familia lo rechaza, lo menosprecia, ¿sí? Los problemas internos se encargan internamente, no hablar con todos los sobrinos, familiares, etc. Pero después todos van a poner su nariz en el asunto. Hay gente muy imprudente. Apenas hay un problemita, va a llamar a papá, mamá, a los hermanos, etc. Van a contar todo y ellos van a agrandar más y más y más. No. Eso sí que... ¿A dónde? ¿Por qué? Porque ellos no van a vivir con la persona. Es el esposo que debe vivir. Entonces, ¿para qué destruir su propio hogar? Amarse mutuamente como Jesucristo ama a la iglesia. ¿Y cómo Jesucristo ama a la iglesia? Fíjese, con una abnegación total, se sacrificó por ella. Jesucristo dio su vida en la cruz para la iglesia, y del costado atravesado por la lanza de Cristo salió agua y sangre. Y los cristianos deben nacen del bautismo, de la sangre de Cristo. Entonces deben amarse mutuamente, y esto es, en lo concreto, esto uno debe buscar el interés del otro, hacer lo que agrada al otro, hacer lo que da gusto al otro, complace al otro en todo lo que puede, lo que es permitido, lo que no es pecado. Y así esta persona fortalece su matrimonio. Hay esposos de 80, 90 años todavía se aman como jovencitos de 15 años, enamorados. ¿Por qué? Porque cada uno ha buscado el interés del otro, no el interés egoísta. Tercera obligación: ayudarse en sus necesidades. Noten, ayudarse, tercer punto, ¿sí? Tercer punto, ponga el número 3. Ayudarse en sus necesidades corporales y espirituales. Ayudarse uno a otro en sus necesidades del cuerpo y del alma. Ayudarse en sus necesidades corporales y espirituales. Asistirse en sus enfermedades. Por ejemplo, el esposo está enfermo, asistirlo en sus enfermedades. También estimularse en la virtud, animar uno a otro a progresar en la virtud, en la santidad, en el bien, no en el vicio, en la virtud, estimularse en la virtud. El esposo invita a la esposa a orar, a confesarse, a comulgar, a conocer mejor el camino de Dios y del bien. Lo mismo la esposa hace con el esposo. Estimularse a la virtud, consolarse en sus penas. Consolarse en sus penas. Cuando está enfermo con un problema, o cuando hay un enfermo, un difunto en la familia del esposo o la esposa, consolarse en sus penas. Orar el uno por otro. Orar uno por otro es importante para que Dios lo ayude, lo espere, lo perdone, le dé sabiduría.
orar uno por otro y procurarse los últimos sacramentos. Pongamos el esposo está enfermito, grave, y la esposa hace todo para procurar que llame un sacerdote para dar la comunión, la confesión, los santos soles, etc. Entonces, ayudarse mutuamente contiene varias cosas. Ayudarse en sus necesidades del cuerpo y del alma, corporales y espirituales. Esto consiste en asistirse en sus enfermedades, estimularse en la virtud, hacer el bien, consolarse en sus penas, orar el uno por otro y preocuparse y procurarse los últimos sacramentos. Incluso cuando uno de los dos muere, hacer oraciones, misas en una sepultura cristiana, uno por otro. ¿Sí? Número 4. Otro deber de los esposos, soportar mutuamente sus defectos. Soportar mutuamente sus defectos. Soportar es un problema, pero así es. Entonces, los esposos deben, si se aman realmente, van a soportar mutuamente sus defectos. Claro, cada uno debe luchar contra sus propios defectos, ¿sí? Uno tiene defecto, pues todos tenemos defectos, ¿ok? Y bien, cuando el esposo ve un defecto en la esposa, con dulzura, noten esto, con dulzura y paciencia, le dice, mire, querida esposa, hay tal cosa, tal cosita, yo quisiera que usted mejore tal cosa. Y ella también con confianza le dice, mire, yo te quiero mucho, pero tal cosa, trate un poco de mejorarla, ¿sí? Entonces, soportar todos sus defectos no significa cultivar los defectos. Significa, se soporta, se perdona, para poco a poco superar esos defectos. ¿Y cómo se corrige uno a otro? Con dulzura y paciencia. Dulzura, porque una palabra dulce gana el corazón del otro. Una palabra amarga, hiriente, es un balazo, ¡pum! Uno dispara y después sacar el balazo, la bala duele. Entonces, corregirse sí, pero con dulzura y también con paciencia. ¿Por qué con paciencia? ¿Y por qué uno no cambia así de un golpe? Poco a poco, baja influjo. Uno, por ejemplo, hay hombres muy duros, ¿cómo se llama? No sé, muy duros, etcétera, pero con la dulzura, amabilidad, caridad del esposo, mejoran. El tiempo de Santo Agustín, los años 300, póngale 60, 70, las mujeres de ahí de África del Norte eran tan, ¿cómo se llama?, de pleito, de grito, a veces los esposos ya no aguantaban, les daban unas cachetadas, etcétera. Y Santa Mónica siempre, su esposo la respetaba. Era un hombre muy duro, pero le respetaba. Y le dijeron, oye, ¿cómo tu esposo siempre te respeta? Dice, para que haya pleito hace falta ser dos. Cuando él está enojado, yo me callo. No digo nada, no provoco. Y era tan amable, tan caritativa, tan dulce, tan amable, que ganó el respeto de su suegra, al inicio estaba contra ella, y de su esposo, y al final pidió el bautismo. Se hizo bautizar. Entonces, soportarse mutuamente sus defectos con dulzura y paciencia. 5. Otro deber de los obligados. 5. Aceptar por parte de Dios, con confianza en la providencia, las cargas de la familia. Aceptar de parte de Dios, con confianza en la providencia, Dios todopoderoso que prevé todo, las cargas de la familia. Por ejemplo, hay familia que tiene 2 hijos, ya basta. Se espere, basta, pero ¿qué vas a hacer? Va contra el plan de Dios, es pecado. ¿Qué hacer? Vamos a operarnos. Esto es una, ¿cómo se llama?, mutilación, es una castración. Eso no agrada al Señor. Claro, si yo tengo gangrena en el pie, en la pierna, me la corta, lo que es normal. Pero si mi pierna es sana, me la cortan, es mutilación, no es operación, como dicen. Una mujer sana y ella tiene 3 hijos, basta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a operar. Discúlpeme, ¿de qué estás enferma? De nada, por lo tanto, no te operas, te castras, te mutilas. Lo mismo el hombre. Entonces aquí dice, aceptar de parte de Dios, pero con confianza
en la divina providencia, Dios prevé todo, Dios no nos abandona las cargas de la familia. ¿Por qué? Y porque Dios bendice las familias numerosas. Dios bendice las familias numerosas. ¿Por qué? Porque dijimos que los esposos son ministros de Dios, colaboradores de Dios, para continuar la creación de los hombres. Entonces, hoy, por ejemplo, muchas familias, por desgracia, llegaron a esta cosa vergonzosa y horrible de la castración. Claro, una mujer tiene cáncer en el útero, etc. Ok, no hay de otra. Es como cortar la pierna gangrenada de diabetes, pero una mujer sana que supuestamente se operó no es verdad, se castró. Ya no es esposa, es un objeto. Lo mismo el hombre. Y los doctores que esto hacen, o aconsejan esto, realmente no cumplen con su deber, hacen muy mal y pecan gravemente, ¿no? Dios bendice las familias numerosas. Por ejemplo, si me acuerdo bien, Santo Ignacio de Loyola, no sé, era el número 11 o 12 de los hijos. Igual San Francisco. Santa Teresa era el número 9. Santa Catalina de Siena, no sé, era el número 23. Hasta adoptaron un niño más. Bueno, no habrá 23 niños, ok, pero esto de cuidarse, como dicen, esto de ir contra el plan de Dios en el matrimonio no es correcto, no es correcto para nada. Claro, a veces no hay hijos, en este caso hace falta ayudar familias numerosas, familias pobres, etc. Pero los que a propósito evitan los hijos, bien pecan. Santa Brígida ha visto, por permiso de Dios, esposos en el infierno, y esposos buenos, Y dijo, Señor, ¿por qué está en el infierno esta gente? Y bien estaban en el infierno por no cumplir el plan de Dios en el matrimonio. Evitaban a propósito tener hijos, hacían lo que se llama el pecado de onanismo. Todo lo que evitara deliberante de los hijos es onanismo, pecado mortal. Dios se retira y el demonio entra y después los problemas empiezan. Porque Dios se retira cuando uno peca mortalmente. Cuando uno peca mortalmente, por el pecado se destruye la gracia, la caridad, se va la Espíritu Santo de Dios y el demonio entra y después causan los problemas. Otra obligación sí, de los esposos, educar a sus hijos. Educar a los hijos en el santo temor de Dios e instruirlos en la doctrina cristiana. Entonces los papás deben educar a sus hijos en el santo temor de Dios e instruirlos en la doctrina cristiana. Trabajando para la salvación de sus hijos, trabajan para su propia salvación. Entonces los papás que trabajan por la salvación de sus hijos, trabajan por su propia salvación. Los padres que educan el amor y temor de Dios en la doctrina cristiana, bien, son realmente verdaderos papás. Los papás que catequizan a sus hijos, que los llevan al catecismo, a la misa, a los sacramentos, realmente con su deber, y preparan generaciones sanas y santas. Y los papás que descuidan totalmente la formación cristiana de sus hijos o la práctica religiosa de sus hijos, preparan desgracias para sí, para sus hijos, porque Dios les pide cuenta, o la recompensa o el castigo. ¿Por qué? Porque es un tesoro que Dios ha confiado. Bien, muchos matrimonios son desgraciados. ¿Por qué? Noten eso también. Bien, muchos matrimonios son desgraciados porque los contrayentes se han portado mal durante la juventud. Los contrayentes han portado mal durante la juventud. Se han casado en pecado mortal. Han obrado el matrimonio contrariamente a los designios de Dios. No han cumplido con los deberes de su estado. Entonces, Dios prometió de ayudarlos, sí, pero si hay problemas, el problema viene de lo que acabamos de decir. O los esposos se han portado mal en la juventud, o se han casado en pecado mortal, sin confesar, sin arrepentimiento, sin nada, o han obrado el matrimonio de una manera contraria al plan de Dios, cuidándose, operándose, pastillas, condón, todas las tonterías inventadas, o mirando porquerías pornográficas, después quieren hacer lo mismo con esos paganos. Eso no se hace. Eso nadie pondría la comida en su oreja, ¿no? O no han cumplido con los deberes de Estado. Entonces, resumen, dijimos que las obligaciones de los esposos son fidelidad absoluta, amarse mutuamente, ayudarse en sus necesidades espirituales corporales, soportarse con paciencia y dulzura,
aceptar por parte de Dios la familia numerosa, educar a sus hijos. Los que esto hacen no hay problema.